por 10 niños que nacen, 7 sean desnutridos y 5 tengan desnutrición crónica. El problema de escuelas, el problema de carreteras, el tema de salud. O sea, ese es el deterioro total de un país ineficiente, un país corrupto. Entonces, así es como da la impresión que se vuelven a unir estos grupos, especialmente el militar, que es muy fuerte, el poder económico, los políticos impresentables y incluir algunas estructuras del narcotráfico. Así es como se vuelven a juntar. Entra Jimmy Morales, después Yamatei, y esa es la consecuencia en que estamos ahorita. El tema es tan complejo, el tema ¿por qué razón? Porque lo primero que hacen es, o sea, el Estado de Guatemala, en una forma similar a Estados Unidos y a los estados democráticos, tienen como 3 pilares de la democracia: un ejecutivo, un legislativo y un judicial. El judicial tiene que ser un judicial independiente porque ellos son los que van a administrar justicia. Entonces la Constitución tiene plazos para el Ejecutivo, o sea, para el Presidente de la República, para el Legislativo, los diputados al Congreso de la República, y tiene plazo para el Poder Judicial. El Poder Judicial actualmente ya va para 4 años sin un soporte constitucional. O sea, es un golpe de Estado, es un golpe de Estado técnico que desde mi punto de vista hay ausencia de los principios democráticos. Entonces, a raíz de eso, de hecho está el Poder Judicial porque el Congreso de la República, que son los diputados, no quieren juzgar a los magistrados, y los magistrados de la Corte, que son 13, son los que participaron en las comisiones de postulación, de fiscal general, de Corte de Constitucionalidad. Así es como entra Molina Barreto por la representación del Poder Judicial. Y recuérdense que Molina Barreto fue candidato a vicepresidente con la hija del señor Efraín Ríos Montt, que es el que está manejando la Corte de Constitucionalidad. Y así han participado en el nombramiento de varios cargos, y así es como prácticamente han reconfigurado todo. Ellos actuaron inteligentemente, empezaron a dar paso a paso, y nosotros, metidos en los procesos, que íbamos a reparar lo que iba a venir posteriormente. Entonces, a raíz de eso es que expulsan a la CICIG, 2017 creo que, 2019, expulsan a la CICIG, y bueno, pero y no la expulsaron, y ya no prorrogaron el mandato, pero se quedó la FESI, y se quedaron los juzgados de competencia ampliada, y por supuesto que se siguió trabajando. Juan Francisco siguió trabajando, abrió procesos como comisiones paralelas, el famoso proceso de la alfombra mágica, que posteriormente Estados Unidos corrobora esa información, porque en la lista, no, en la otra, Levis, Mandisky, ahí saca a las 3 empresas que están explotando níquel de Guatemala, saca a 1 o 2 funcionarios rusos y saca a una sociedad suiza. Eso fue en el mes de noviembre. Lamentablemente solo sacó a los que dieron dinero, no sacó a los que recibieron el dinero, que ahí tendría que entrar el mismo presidente de la República. Entonces, a raíz de las investigaciones sin CICIG, pero con FESI, es que destituyen a Juan
Francisco Sandoval y por las presiones, especialmente la instrumentalización del derecho penal, es que tiene que salir, y sale Juan Francisco y se da el problema con todos los fiscales. Yo estuve la semana pasada en Washington, me reuní con casi la mayoría, hay como 28 personas, la mayoría son fiscales. Ahí está Telma, que fue fiscal general también. Ahí está Gloria Porras, que fue presidenta de la Corte de Constitucionalidad y que fue elegida, legalmente fue elegida, y no quisieron nombrarla. La Fundación contra el Terrorismo presentó un amparo, lo declararon conlugar, anularon ese nombramiento, y así se van dando todos los acontecimientos. Entonces, a raíz de eso es que sacan salen la mayoría de la FESI. Virginia no le dio tiempo, la capturan a Virginia La Parra, está detenida. Actualmente tenemos 4 o 5 personas fiscales de la FESI más detenidos, y posteriormente, que complementan el paquete ese del Ministerio Público, especialmente la FESI, siguen con los jueces. Y ahí está la primera, es Erika Iván, también está en Washington, tuvo que salir, y después su servidor. Yo salí en el mes de noviembre. Y la verdad, le soy sincero, a raíz de que estaba en una audiencia y este personaje, la FCT de la Fundación contra el Terrorismo, me fue a amenazar, se va a desatar una campaña en mi contra, que ese mismo día que me amenazó, cuando salí de tribunales como a las 8:09 un día viernes, en una audiencia del diario militar, salgo de la Corte Suprema, salgo por supuesto con cargo de seguridad y toda la cuestión, y me dan seguimiento, cargos sin placa, y con gente armada. Yo no pude ver a la gente si iba armada o no armada, pero cuando llegué al residencial me llamó la atención que entraron al residencial y una persona se puso enfrente de la casa, como que estuviéramos hablando de los 80. Y después se viene desatando una campaña por las redes, pero una campaña, discúlpenme, muy fuerte. Entonces, a raíz de eso me hacen algunos análisis, y en el caso mío me hacen referencia que lo prudente es salir, porque no descartaban que incluso se fuera a dar un atentado. Entonces, a raíz de eso y el antejuicio como consecuencia de instrumentalizar lo que es el derecho penal, tuve que salir. Esa es parte de la situación. Y fíjense que entonces ya podemos entender lo que dijo Telma Cabrera, cómo significa Guatemala siempre ha estado en crisis, siempre ha sido contada por el poder económico. Ya entendemos más o menos, creemos que hay un problema de estructura, un problema de raíz, donde los impactos son la corrupción. Fíjense que solo voy a hacer referencia a este tema de la cooptación. El tema de la cooptación, para los que han estudiado el tema de corrupción de redes ilícitas, pudieran entender que son términos sociológicos que hacen estudios de cómo va evolucionando, especialmente en los países de América Latina. Hago referencia a América Latina porque Europa y Estados Unidos tampoco es la excepción. Siempre hay corrupción, pero no a los niveles que hay en los países nuestros. Pero bueno, hago referencia. Y aquí, por ejemplo, hago referencia a lo que es un cohecho y soborno. Es el común y corriente. Uno llega con un oficial, con un juez, y a cambio de no notificar o acoplar una resolución a los intereses de la persona, le dan dinero y asunto arreglado. Y la persona ya nunca llega y ahí se termina. Cada quien recibe a cambio lo que quiere recibir. El soborno, después hay una fase un poco más completa, el soborno es constante. Aquí ya la persona llega varias veces con la misma persona, entonces ¿para qué voy a estar llegando? Entonces mejor aparece en una nómina aparte.
aparte de su salario, la persona ya aparece en una nómina. Esto lo hacen mucho los Zetas, los Zetas, que es una estructura mexicana, y por supuesto, nosotros hemos investigado temas de Zetas, porque ahí existieron Zetas en Guatemala. Lo primero que hacen es tomar el control de un departamento. Entonces ahí le dan una cantidad de dinero al alcalde, le dan una cantidad de dinero al juez, al fiscal, y por eso es que en esos lugares usualmente no se investiga lo que ellos andan haciendo, porque así es como se trabaja. Les hemos encontrado las famosas nóminas. Aquí ciertos puestos en la administración son tomados con las interceptaciones de llamadas telefónicas. Nosotros reparábamos que estábamos investigando una estructura criminal, pero esa estructura criminal tenía comunicación con el presidente, como que la estructura le exigía al presidente, y se dio un caso que ya había quedado la persona del presidente, pero no había tomado posesión, estaba formando su gabinete. Esa estructura tuvo bastante comunicación con el presidente para exigirle el nombramiento de algunos puestos que les interesaban, y así va evolucionando el tema. Esto lo simplifico porque aquí cada momento tiene sus ingredientes. Pero bueno, después hablamos de una captura del Estado, después hablamos de una captura avanzada del Estado. Así es como se va reconfigurando hasta llegar a una captura avanzada del Estado. En la captura avanzada del Estado, aquí hay una corrupción sistemática, como lo hace en referencia a los organismos internacionales. Aquí, prácticamente, en la reconfiguración voluntaria del Estado hay prácticas ilegales, modifican desde adentro el Estado e incluyen la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas en juego. Aquí ya no van a poner una oficial para que trabaje para ellos, no, aquí ponen al presidente del organismo judicial, y por eso es el tema que les platicaba a mediodía, el famoso tema de las comisiones de postulación. Aquí ya no le pagan a un diputado una cantidad de dinero, no, aquí ponen al diputado, lo sientan y él es el que está manejando los intereses. Entonces, selecciona el Estado democrático, involucrado partidos políticos, medios de comunicación, funcionarios públicos, empresarios, bancos y academia. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si pudiéramos establecer el proceso de votación, se involucra dentro de ese proceso a la esposa de este señor González, el dueño de Canal 3 y Canal 7. Se involucró también a Erika Archila, que era ministro de Comunicaciones, dueño de Canal Antigua. O sea, eso es el tema, que ahí entran los medios de comunicación. Se va estableciendo que también. Entonces empresarios, bancos, y lo peor es la academia. Ese es el tema del por qué, a quién se le ocurrió involucrar en las comisiones de comunicación a una universidad que era del pueblo. Eso significó que politizó a la universidad, y ya un alumno ya no vale un profesional que tendría que sacar, sino que es un voto. Entonces ahí es donde el sistema es muy perverso. Entonces, con esto concluyo. Entonces, si la Constitución que entró en vigencia en el 86, en el artículo dice: Guatemala se une para proteger a la familia, la seguridad, la parte dogmática, aquí se desvirtúa el fin fundamental por el cual se creó el Estado de Guatemala, y el bien común, que sería para todas las personas, se pierde, y el bien común se convierte en un grupo de personas, en esas famosas estructuras militares, económicas, políticas y las personas y las estructuras criminales. Eso es lo que está pasando en Guatemala. Esto, como les digo, yo le he encontrado sentido. Yo les soy sincero, estos temas
los entendí, lo que era corrupción, lo que es crimen organizado, lo que es justicia transicional con los procesos. Yo me mantenía tan metido en mi función de juez que yo no pensaba en nada más, hasta que en el mes de mayo del 2022 me amenazan, y ahí fue como me voy metiendo no a investigar, pero a establecer un montón de cosas. Y la Fundación contra el Terrorismo fue creada en el 2013 como consecuencia del proceso genocidio. Ya ahí me di cuenta que ya aparecía una lista donde estaban varias personas, como Claudia Paz y Paz, el fiscal que acaban de tener en Guatemala, su servidor. Aparecen más personas que estábamos condenados a muerte por el proceso genocidio. Ahí es donde voy entendiendo todo este tema, y esto es lo que me ha permitido en determinado momento conocer un poco más sobre esta situación.